Hola artistas. Antes de empezar una acuarela me gusta a veces jugar con la composición. Normalmente cuando pintamos partimos de una imagen que puede ser una fotografía o que puede ser una escena real. A veces nos supone una cierta tiranía, ¿no? El tener un motivo al cual debemos representar, al cual debemos copiar. Es verdad que a veces también podemos pintar de la propia imaginación, pero cuando trabajamos con una imagen de partida siempre podemos alterarla, podemos modificarla. Podemos ajustarla a nuestra conveniencia y llevarla al terreno que más nos guste. En este vídeo voy a mostrarte cómo transformo esa imagen original utilizando simplemente carboncillo y papel para hacer unos bocetos previos en blanco y negro. Verás cómo voy moviendo objetos, eliminando otros, aportando nuevas formas, hasta dar con una composición que de alguna manera mejore la imagen original y se adapte a lo que yo entienda que puede ser una composición más dinámica y atractiva. Este proceso previo es fundamental. Me permite experimentar sin miedo, comprender muchísimo mejor el equilibrio del cuadro y saber qué es lo que quiero destacar en mi acuarela final. Al final de todos estos bocetos tendremos el diseño definitivo, aquel del cual partiré para hacer mi acuarela final, olvidándome ya un poco de la imagen original que dio origen a esos bocetos. Así que acompáñame, prepara tus materiales y vamos a experimentar juntos cómo, partiendo de una idea muy sencilla, podemos llegar a una composición mucho más personal y expresiva. Arrancamos. Un bodegoncito que me monté yo aquí en casa, ¿eh? Para mí esto es la imagen es solamente una excusa, ¿no? Para trabajar un poquito, para situar un poco composición y demás, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos cuatro elementos, ¿no? Una botella de cristal, una jarra, una cabeza de ajo y una cebolla, ¿no? Y ya está, que se ve que la luz viene por la derecha, que los objetos arrojan una pequeña sombra a la izquierda, ¿no? En el suelo y por tanto están más iluminados por la parte derecha que por la parte izquierda. Y partiendo de esto, pues la idea es que podamos un poco trabajar un bodegón que tenga unas características que no sean, no vamos a hacer un bodegón realista. Bueno, a mí me gusta tomar una referencia de estas y luego permitirme muchas licencias a la hora de interpretarla, ¿no? Entonces, lo que sí que intento siempre es que la composición que yo finalmente haga, y cuando digo la composición me estoy refiriendo a cómo se distribuyen los elementos dentro del formato, incluso al formato que elegimos, pues sea una composición que a mí me guste, no un diseño previo que a mí me guste. Aquí tenemos una botella que está en el centro, una vasija o un vaso, una taza que está más o menos en la confluencia de los tercios inferior e izquierdo, y estas dos elementos que son elementos esféricos o circulares, ¿no? Que de alguna manera envuelven un poquito todo el motivo, ¿no? Y las sombras que se proyectan, ¿no? Y luego, bueno, en el fondo lo que sea, ¿no? Yo me he preparado aquí unas propuestas de diseños, de unos diseños previos, ¿no? Lo que sí que quiero que tengáis en cuenta es que, digamos, cuando yo tengo mi formato, ¿no? Supongamos que mantengo un formato vertical, como este que tenemos aquí, ¿no? En la foto original, ¿no? Voy a ponerla aquí para que se vea. Tenemos un formato vertical, ¿no? Pues, digamos, la manera, acordaos de esto de la regla de los tercios, ¿no? La regla de los tercios es que yo puedo dividir el papel en terceras partes, ¿no? Tanto vertical como horizontalmente, ¿no? Digamos, esto es un tercio y un tercio, ¿no? Y esto es un tercio y un tercio. Pues esta regla me ayuda mucho para situar los elementos en la escena, ¿no? Por ejemplo, si tengo una mesa en el bodegón, pues y sé que yo coloco la mesa en el centro de la escena va a ser mucho más estable que si yo coloco la mesa o baja en este tercio, en una parte más baja, o en una parte más alta, que puede ser en este tercio, ¿no? Si la pongo en esta parte alta, voy a dar mucha más importancia a lo que sucede en la mesa, ¿no? Los objetos que hay en la mesa, las sombras que los objetos arrojan, etcétera. Si la pongo en esta parte baja, voy a dar más importancia a lo que está detrás de los objetos y a los objetos en sí mismos, ¿no? Entonces, todas estas son líneas que me ayudan un poco a
Bueno, pues a ver cómo puedo situar los elementos para que funcionen bien, ¿no? En nuestro ejemplo tenemos una botella que viene más o menos aquí al centro, ¿no? Más o menos así, en el centro de la escena, ¿no? Que baja hasta aquí. Tenemos esto así más o menos, ¿no? Aquí tengo la mesa en este tercio de aquí abajo, pero aquí viene la jarra, ¿no? Más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Esto es un poco la composición. Aquí tengo el ajo, la cabeza de ajos, y aquí tengo la cebolla, ¿no? Esta es un poco mi composición tal y como la tengo, ¿no? Pero seguramente esta composición yo la puedo alterar, la puedo modificar un poco para hacer que, pues que a lo mejor algún elemento tenga más, bueno, y luego tengo aquí las sombras, ¿no? Que proyecta esto, ¿no? Bueno, a mí lo que me gusta es, partiendo de los elementos que tengo, moverlos, quitar uno, poner otro, cambiarlo de sitio, etcétera, ¿no? Y aprovechar un poco el fondo para incluso agregar nuevas formas, ¿no? Que puedan surgir, ¿de acuerdo? Entonces, hoy antes de la clase, yo me he hecho varios modelos que vais a ver aquí. Los he hecho con carboncillo, ¿vale? Los he hecho con carboncillo. Este, digamos, que podría ser nuestro modelo más o menos original, aunque es un poco más cuadrado. Eso es otra cosa, ¿eh? O sea, tenemos un formato, en este caso vertical, el original, pero yo puedo hacer un formato más cuadrado, como este, menos alargado. Puedo hacer un formato apaisado, puedo hacer un formato vertical, ¿no? Puedo cambiar un poco o hacer una cosa muy de landscape, ¿no? De paisaje así muy alargada. Podría hacer muchas cosas, ¿no? Si mantenemos uno cuadrado, por ejemplo, y mantengo la disposición que tengo ahora, pues aquí mantendría la jarra en este tercio con este tercio, ¿no? La mesa se mantendría aquí. En la mesa, fijaros que he introducido un elemento aquí diagonal, que es un elemento que creo que viene muy bien porque las diagonales, siempre las líneas inclinadas, proporcionan a la composición es dinamismo, ¿no? Es movimiento, ¿no? Entonces, si yo pongo una mesa que es toda tal cual, ¿no? Plana, tengo menos movimiento que si meto alguna diagonal, ¿no? Entonces aquí le he metido una diagonal, he mantenido la botella en el centro, los dos elementos aquí, estoy hablando de composición, no me he puesto a pintar ajos ni cebollas, ¿eh? Composición. Los dos elementos donde estaban, pero detrás me he sacado otras cosas aquí, que son formas abstractas, no es una botella, no es una jarra, son cosas que hay por aquí detrás, que pueden estar ocupando pues líneas de los tercios. Aquí veis que hay una línea del tercio y aquí he metido una mancha, ¿no? Y incluso aquí una forma por detrás. Esta diagonal otra vez para que de alguna manera me acerque esto aquí, ¿no? Aquí he cortado la mesa y he metido otra diagonal no tan oblicua como esta. Bueno, esto es un posible diseño que podríamos proponer, ¿no? Para este boceto, ¿vale? Luego he hecho otro por aquí, también con carboncillo, ¿vale? Que es un diseño, bueno, he hecho otros, ¿no? He hecho este, que es un diseño alargado, que tiene ya bastante poco que ver con el original, ¿no? Porque lo que he hecho ha sido mover la vasija, la taza al centro, ¿vale? Al centro de la escena. He mantenido la botella aquí en el tercio este izquierdo. Mantengo un poquito las dos formas circulares envolviendo un poco el motivo y me invento también por aquí otras formas que salen también en las líneas de los tercios, aquí en negativo, una línea más blanca, aquí otra forma, la mesa la mantengo por aquí con el formato, pero aquí le pego un pequeño giro, un pequeño círculo, ¿no? Bueno, pues es otro diseño completamente diferente, ¿de acuerdo? Que podemos utilizar para nuestra, para nuestros propósitos, ¿no? Es muy distinto si utilizo este formato, cuadrado, con la botella en el centro, manteniendo un poco la disposición original, que si utilizo este, donde he cambiado esto al centro, ¿vale? Y he añadido por detrás formas, ¿vale? Después tengo también otros dos que he hecho por aquí, uno en apaisado, donde veis que he mantenido la taza y la botella, pero como he alargado por aquí el formato, pues he añadido incluso otra tercera forma circular, ¿no? Para que haya un poco una ocupación de este espacio, ¿no? Y haya un cierto equilibrio en el peso visual de los elementos. Y aquí he metido también algunas formas por detrás, algunas cosas también que puedan, digamos, dar movimiento a la escena, manteniendo la inclinación de esto, ¿no? Y manteniendo un poco la luz en el centro de la escena. En todos los motivos que he hecho he mantenido la sombra en la parte izquierda de los objetos y la luz en la parte derecha de los objetos, ¿no? De tal manera que consigamos un poco el volumen, ¿no?
Y después esta es otra cuadrada donde ya he hecho otro cambio mayor, que ha sido que he mantenido la jarra en su sitio, pero he cambiado la botella y la he puesto a la derecha. En lugar de mantenerla en el centro, la he puesto a la derecha. He mantenido más o menos las dos formas circulares por aquí y me he inventado, como tenía dos formas, la botella y la jarra, pues y la taza, pues he mantenido por aquí una forma en medio y por aquí otra que sale así, ¿no? La cuestión es que hay unos protagonistas que son los elementos de nuestro bodegón, pero luego hay otras cosas, otras formas que aparecen detrás y que pueden darle a la composición pues un mayor equilibrio, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y mayor dinamismo cuando lo necesite, ¿no? Entonces ahora a mí me gusta porque partiendo de esto, fijaos que son diseños muy diferentes, ¿no? El resultado son diseños muy distintos. Entonces, bueno, podríamos hacer cualquiera de ellos, ¿no? Luego, no sé, pienso que como tenemos un papel apaisado para no andar cambiando mucho, pues a lo mejor voy a hacer, por variar y que veáis un poco, voy a hacer este apaisado, ¿no? Entonces yo ya, sabiendo que la luz viene por la izquierda, que tengo una jarra, que tengo una botella, unos elementos circulares y demás, pues ya no me voy a fijar tanto en este bodegón original, ¿no? Esto ya me ha servido un poco para prepararme a mí estos diseños previos y con estos diseños previos podría hacer tres acuarelas diferentes, ¿no? Seguro que si vosotros os preparáis vuestros propios diseños, os saldrán otras propuestas y otras cosas distintas. La cuestión es ir probando, ir cambiando de sitio una cosa, cambiando de sitio otra y demás, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a hacer este de aquí, ¿vale? Y trabajando con este diseño vamos a preparar un bodegón, ¿vale? Lo vamos a hacer trabajando en capas. Es decir, vamos a hacer primero el encaje del dibujo del bodegón y después lo que vamos a hacer es utilizar, por ejemplo, vamos a trabajarlo en capas y vamos a trabajar hoy con tonos fundamentalmente azules, pero azules un poco quebrados, ¿vale? Un poquito de tierras también, pero un bodegón en azules, ¿no? Y podríamos elegir otro, ¿no? Que también eso es muy interesante. Decir, bueno, pues voy a hacer este bodegón en azules y luego voy a probar a hacer este mismo en tonos cálidos, en tierras, o en amarillos, o en rojos, o en verdes, o, ¿no? O en complementarios. Tomo un amarillo con un violeta, o tomo el rojo y el verde, o tomo el azul y el naranja, ¿no? Y entonces me van a salir cosas tanto de color como de composición diferentes, ¿de acuerdo? Vamos a intentar, eso sí, que se mantenga un poco la transparencia de la acuarela, que se vean las capas, ¿no? Que no nos quede una cosa muy sucia, demasiado trabajada y demás, ¿vale? Sino que sea un poco liviana, que sea elegante, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Ya que trabajamos con acuarela, porque esto lo podemos hacer con cualquier técnica también, ¿no? Y vamos a intentar reservar muy bien los blancos del papel para sacar las zonas de máxima luz, ¿no? Y conseguir contrastes bonitos cuando meta zonas de sombra, ¿de acuerdo? Así que me olvido ya por completo de esto. ¿Vale? Esto me ha servido para hacer este ejercicio previo y vamos a hacer, por ejemplo, este diseño de aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya esto lo quito, ¿vale? Lo retiro de la vista y voy a tener a la vista este bodegoncillo de aquí. Entonces, nada, vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es dibujarnos un poco los elementos, ¿vale? Siempre os recomiendo que os marquéis un poco los tercios porque es lo que os va a dar juego de luego poder utilizarlos para meter líneas de fuerza, ¿no? En la composición, me lo marco un poquito en los márgenes, ¿vale? Y, bueno, pues vamos a ir situando un poco los elementos, ¿no? Aquí voy a situar un poco la jarra, la taza, ¿vale? Hemos dicho que aquí iría la botella. Voy a hacer formas bastante geométricas, ¿no? Por decirlo así. Aquí tenemos una de las cebollas o de los ajos o de lo que sea. Aquí hemos dicho que íbamos a poner un poquito la línea de la mesa con una línea que va a venir así, ¿vale? Y en esta zona vamos a poner otro elemento esférico, ¿vale? La repetición de elementos también da unidad a las cosas, ¿vale? Y aquí vamos a poner otro, ¿vale? Y luego hemos dicho que por aquí vamos a sacar como una forma así un poco más grande y otra por aquí en el tercio.
Y en esta zona de aquí sacaremos la mesa por este lado, ¿vale? Y la traeremos un poco así, ¿vale? Bueno, pues aquí más o menos tenemos, y podemos poner unas patas o lo que sea, o no ponerlas, ¿eh? ¿Vale? Pero voy a poner esta botella un poquito más grande para que tenga un poco más de presencia y no nos quedemos sin... Que no nos quede muy pequeño, vaya, que sea una cosa un poco así, ¿vale? Y a partir de aquí, pues vamos a ver qué somos capaces de sacar de este motivo, ¿vale? Comenzamos preparando una mezcla de azules con un poquito de tinta neutra para tratar de sacar unos grises azulados que van a servir de base para el fondo, para la primera capa del fondo. Vamos a ir trabajando por capas. Vamos aplicando esta primera aguada y preservando los blancos, fundamentalmente rodeando los objetos principales y rodeando la mesa para que la luz se concentre en la parte que nos interesa. Aplicamos la aguada de manera suelta, cambiando ligeramente los matices de los azules. Y vamos de algún modo como aislando el escenario de nuestra acuarela. Comenzamos a introducirnos en los objetos, tratando de empezar por las sombras y difuminando con el pincel hacemos las transiciones hacia la zona de luz. Como veis, con el borde de la paletina también puedo delinear, sacar líneas más finitas. Nos metemos también en las esferas que eran nuestras frutas originales y en la botella, y vamos un poco dotando a todos esos elementos del volumen que necesitan, entrando la luz por la derecha y la sombra por la izquierda. Estas paletinas son fantásticas para trabajar estos temas porque me dan pinceladas muy geométricas, muy lineales cuando lo necesito. En este canal tenéis un vídeo de cómo utilizar los pinceles planos en acuarela, os dejo aquí arriba el enlace. Vamos incorporando sobre esa base de azules algunos toques muy ligeros con tonos un poquito más cálidos, donde estoy introduciendo un poquito de siena tostado, y de esa manera van vibrando un poquito los tonos cálidos junto a los tonos fríos para dar variedad al fondo. Muy importantes también las sombras que arrojan los objetos sobre la mesa. Con cuidado arrastramos hacia abajo un poquito la pintura para conseguir esa especie de reflejos de los objetos sobre la mesa. Y vamos profundizando las sombras y el contraste en algunos de los objetos.
Fijaos que en el centro de la mesa queda una luz muy potente. Secamos ahora con el secador, pero aprovecho también para, antes de secar, salpicar un poquito de agua para generar texturas. Una vez seco, vamos con la segunda capa, más oscura, donde he introducido un poco más de azul de Prusia en la mezcla, un azul que tira más a verde. Y comienzo de nuevo a trabajar el fondo de la escena. Pero ahora voy a aprovechar para dejar en negativo algunas de las formas que había previsto en mi primer diseño, en el boceto original. En negativo saco también la luz de la botella principal. Y continúo con el proceso de ir oscureciendo el fondo y dejando algunas luces de la capa anterior. Nos metemos también con la aguada del fondo un poco en los objetos, para que no queden demasiado desintegrados del fondo. Así que ese azul de Prusia penetra en la botella, penetra también en la taza. Fijaros que aunque voy oscureciendo, siempre quedan restos de la capa anterior. Eso es lo que le da transparencia a la acuarela. En algunos puntos introduzco acentos de valor y también aprovecho con la tarjeta para sacar algunas líneas y crear caminos visuales que conduzcan la mirada del espectador hacia el centro de interés de la acuarela, hacia los objetos principales que forman parte de la misma: la botella, la taza, la esfera primera. Secamos para fijar lo que ya tenemos en este momento, esta segunda capa, y comenzamos a introducir con un pincel suave toques más cálidos, basados fundamentalmente en siena tostada. En alguna de las formas del fondo, en la mesa, eso da una vibración de color y de contraste cromático muy interesante. Suavizamos algunos bordes, algunas transiciones. Y profundizamos aún más algunas sombras. Siempre intento plantear caminos visuales que ayuden a llevar la mirada del espectador a donde yo quiero. Eso forma parte de la composición y es uno de los recursos básicos que tenemos al componer. Ahora vamos con una fase en la que la espátula toma el mando y con ella empezamos a plantear algunas líneas. Hasta ahora todo ha sido bastante mancha, pero necesitamos de la línea para conectar espacios, para delimitar formas. Así que voy jugando aquí y allá con la línea en positivo o en negativo, levantando con la espátula, etc. Y ahora con un pincel de abanico y azul real, que es un color opaco,
Voy a empezar a tratar de conectar un poquito todos los elementos de la escena, pasando algunas pinceladas vistas que le van a dar muchísimo movimiento. Los bodegones son estáticos por naturaleza, son naturalezas muertas, pero con estos recursos podemos darles muchísimo dinamismo, muchísima energía, mucho movimiento. Seguimos ajustando algunos valores tonales. Y proseguimos con algunos toques con el pincel de abanico que me deja pinceladas vistas muy interesantes en este momento con siena tostada. Salpicamos también para generar texturas en torno al centro de interés. Estas líneas me sirven para conectar. También suelo aplicar a veces a las acuarelas algún toque de pastel de óleo. Pintura muy densa, muy opaca, que me da algunos puntos de color, algunos acentos de color en determinadas zonas que me pueden interesar. Vamos haciendo pequeños ajustes aquí y allá, pero ya de una manera muy selectiva, oscureciendo la parte baja para que la mesa recupere toda la luz. Y con esto tenemos nuestra acuarela terminada. Ya sabéis, partiendo de bocetos previos que vosotros mismos diseñéis, podéis llegar a composiciones más personales, más expresivas y que en definitiva le doten a vuestras acuarelas de un estilo más propio, más personal. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, a practicar.